Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado. Son las 6 de la mañana con 30 minutos de hoy viernes 30 de julio. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Falleció el día miércoles el papá de los hijos de Blanca Segovia Sandino Arauz, don Enrique Castillo, padre de Augusto, Julio y Walter. Tenía ya 94 años y había venido deteriorándose su salud hasta que finalmente fallece en la noche del miércoles. Ayer fue sepultado en Nindirí y enviamos nuestras condolencias a sus hijos. Don Enrique fue más, o sea, tuvo su propia personalidad. Él era telegrafista y así se conoce con doña Blanca. Recuerden, el telegrafista en los años, desde los años 30, 20, 30, 40, 50, incluso en los 60, telegrafista era como el ingeniero en computación de ahora. ¿Ya? Porque eran las comunicaciones por excelencia de la época. Después vino el teléfono y fue desplazado un poco el telegrama, pero nunca perdió su vigencia hasta muy entrada la década del 70, por lo menos aquí en Nicaragua. Y él era un experto telegrafista. Trabajó en Telcor en los años de la Revolución, en los años 80, hasta que se jubiló. Vivía en Nagarote, donde falleció la noche del miércoles don Enrique Castillo. Saludos a toda la familia y saludos también a Blanca Segovia. Son las 6:38. Esta semana han habido muchas buenas noticias, muchas. Pero yo quiero resaltar tres. La primera, la extraordinaria decisión del presidente Daniel Ortega, de la vicepresidenta Rosario Murillo, de enviar ayuda alimentaria al pueblo de Cuba. ¿Y saben por qué es extraordinario? Porque no nos sobra la comida. Pero vamos a compartir lo que tenemos. Esa es la gran virtud de la solidaridad. La limosna es que lo que te sobra lo das. La solidaridad es que compartís lo que tenés. Es una maravilla. Es un poquitito de todo lo que nos ha dado Cuba a lo largo de tantos y tantos años. No solamente como revolución o como Frente Sandinista, sino al pueblo de Nicaragua, pues. Empecemos con las brigadas médicas que vinieron aquí a Nicaragua 2 días después del terremoto de 1972. El primer país que envió ayuda a Nicaragua fue Cuba, después del terremoto. El primero. Y luego ya no digamos, sirviendo de refugio a los compañeros cuando salían de las cárceles de Somoza, entrenando a los jóvenes guerrilleros y toda la ayuda que nos dio en los 80. Bueno, un poquitito de todo eso, un poquitito. Allá va a ir un barco. El barco Sandino va para Cuba a entregar ayuda, cargamentos de alimentos al pueblo cubano. Otro tanto ya hizo Rusia con 2 aviones, China, Vietnam, que va a enviar toneladas de arroz, México, que va a enviar 2 barcos, Bolivia, que ya también anunció que envía jeringas y no me acuerdo cuál es hay alimentos. A ver, vamos a ver si Argentina, que
que las pica tanto, ¿no? Que entregue algo, ¿verdad? Vamos a ver. Todos los pueblos centroamericanos han recibido ayuda de Cuba. A ver cuántos de ellos se atreven a desafiar a los yanquis. Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador. A ver, pues, desafíen a los yanquis. Desafíen ayudando a Cuba, fíjate vos, ayudando a un pueblo asfixiado por el bloqueo yanqui, con un rebrote de la pandemia bestial. 9,000 casos tuvieron un día de esto. Algo que rompió todos los récords. Yo creo que este es un gesto que no solamente enaltece al gobierno del presidente Daniel Ortega, sino que también refleja un sentimiento del pueblo de Nicaragua de agradecimiento con Cuba. ¿Te imaginas tú los profesionales que andan por ahí formados en Cuba desde primaria, los Carlitos, primaria, secundaria, educación técnica, educación universitaria, médicos? Hay algunos que ahí han traicionado su clase y ahora reniegan de esas cosas, pero fueron formados por Cuba. Y un poquito de solidaridad con Cuba nos viene bien a nosotros mismos. Nos viene bien. Y otra noticia que me parece magnífica, pues, tal vez para los que no necesitamos esas cosas pueda parecer una cosa insignificante, pero para el cipote que lo recibe le cambia la vida. El gobierno distribuyó esta semana miles de bicicletas por todo el país para premiar a los mejores estudiantes de primaria y secundaria y los primeros años de secundaria, para premiar el rendimiento académico, que va acompañado con asistencia, obviamente, pues. Y el cipoterío contentísimo. Pero se hacen sus actos, se les dice por qué y se les entrega su bicicleta. ¿Te imaginas? O sea, y en todas las escuelas, sobre todo en el campo, pues. Esto es una buena decisión, además, porque estimula el rendimiento, más que castiga el mal rendimiento. Porque hay otra manera de propiciar que los muchachos, los chavalos, tengan buenas calificaciones. Una es el castigo y la otra cosa es el premio. Entonces aquí se estimula. Mirá, te doy una bicicleta, sí, te sacas buenas notas. Además de salir en los medios, en las redes, y que todo el mundo sepa que eso es muy, muy bueno. Y la tercera noticia buena de esta semana es la asunción del nuevo presidente del Perú, el profesor Pedro Castillo. Su discurso el día miércoles, lo escuchamos con atención, lo hemos leído, fue enaltecedor de los orígenes del pueblo peruano y además reivindicador de todas las culturas del Perú, que no son la cultura española nada más, sino todas las culturas. Fue muy bonito. Le hizo un repaso, mano, a los invasores españoles delante del reycito, el reyesuelo ese que tienen. Ahí estaba. Le metió un repaso sin mencionarlo a él. De todo las chanchadas que le hicieron al Perú. Recordemos, como hemos dicho en otras oportunidades, el pueblo de Nicaragua tiene vínculo de antaño con el Perú por varias razones. La primera, de aquí salieron decenas de miles de indígenas esclavizados que los españoles montaron a barcos, los mandaron luego a Panamá y después los destinaron al Perú, porque en Perú habían asesinado a tantos indígenas que ya no tenían mano de obra para seguir saqueando las riquezas minerales de ese país. Segundo, cuando se acabaron los indios aquí en Nicaragua, entonces empezaron a mandar negros que habían sido esclavizados y habían desembarcado en Nicaragua en el tráfico de esclavos. Entonces mandaron negros también, que estaban aquí, que ya estaban asentados en Nicaragua. No era que solamente pasaban de tránsito, no, ya estaban asentados. Tercero, madera preciosa,
muchos de los bosques del Pacífico y parte del norte del país fueron arrasados para mandar las maderas, la mejor madera, al Perú. Y ahí hay templos y edificios construidos con madera que provino de Nicaragua. Otra que te cuento, el bajo. Vos sabés que el bajo en Nicaragua es cocinado al vapor, maduro, plátano verde, pecho, o sea, carne de res, del pecho de la res y yuca. Esas 4 cosas combinadas al vapor, el bajo, se hacían en la época de los invasores españoles, se hacía al vapor, pero enterrado. Ahí se ponía una cama de madera y así se cocinaba y se tapaba para evitar que los patrones se dieran cuenta que estaban cocinando. Y se cocinaba con los despojos, con las sobras, lo que no le gustaba a los patrones, a los terratenientes. Y fue una idea de los negros. La raíz del bajo se encuentra en la cultura negra, en la cultura africana. Y en Perú la siguen haciendo, así lo siguen haciendo en zonas del Perú. Aquí ya no, aquí se hace con olla, ¿verdad? Con las porras. Pero no, en el Perú mantienen la tradición. Y es el mismo, el bajo. No me acuerdo cómo le dicen en el Perú. O sea, tenemos vínculos históricos y culturales con el Perú. Y bueno, tenemos un peruano que fue uno de los secretarios de Sandino, Esteban Pavletich, a quien tuve el honor de conocer ya en los últimos años de su vida, allá en Lima, Perú. Ayer, fíjate, mira lo que es que el racismo es impresionante en esa sociedad peruana. Ayer juramentó a su gabinete Pedro Castillo. El escándalo era porque hasta ayer, que debió haber sido el miércoles, bueno. Después, como se atrasó 3 horas, que qué barbaridad, que era la medianoche. Y peor, cuando aparecen un montón de negritos y de representantes de las culturas originarias como ministros. Es que ha llovido, negro, ¿cómo es que le dicen? Cholo, ignorante, analfabeta, solo porque no son ni blanquitos ni de los ricos. Ya no se diga contra el primer ministro, que es un comunista convencido. Ahora lo acusan de todo tipo de chanchada, lo acusan ahora. Entonces hay una campaña demoledora, no lo van a dejar gobernar tranquilo ni un día, tal como estaba previsto. A ver cómo le va, a ver si va logrando avanzar. La fuerza de Pedro Castillo está en su gente. Tiene que organizarla y movilizarla. Si lo logra, no van a frenar lo que viene allí en Perú. Con todo y el racismo, ahí vas a ver. El canciller que nombró es un antiguo guerrillero. ¿No? Estamos hablando de un hombre de trayectoria de izquierda de muchos años. Se llama Héctor Béjar Rivera. Y es un hombre mayor. Tiene 84 años. ¿Verdad? Y es escritor, sociólogo, artista plástico, catedrático universitario de la Universidad Principal del Perú, la de San Marcos, y también de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica. Conoció al Che, fundó o estuvo en el movimiento Izquierda Revolucionaria, después fundó el Ejército de Liberación Nacional, organizó la guerrilla Javier Herao una vez que cae en combate Javier Herao, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, ¿verdad? Y luego le echan preso en el 66, lo liberan en el 70 con el general Juan Velasco Alvarado y colabora con este gobierno hasta el golpe de Estado. Después se dedicó a estudiar y fundó uno de los primeros ONG del Perú, el Centro de Desarrollo y Participación, que es sobre todo vinculado al desarrollo rural. Este es el nuevo canciller,
con un perfil claramente de izquierda. Vamos a ver cómo endereza la política exterior, de lo cual no ha hablado el presidente del Perú, el nuevo presidente del Perú hasta hoy, no ha hablado de política exterior. El canciller Denis Moncada estuvo ahí, también estaba la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Maritza Espinales, estaba ahí. Fueron los dos delegados del Estado de Nicaragua para la toma de posesión, y por supuesto Marcela Pérez, la embajadora en Perú. A ver, pues, ¿cómo nos va? Hoy vamos a hablar vamos a escarbar, vamos a hurgar un poco en historia a la luz del discurso que nos ofreció Daniel el día domingo. Yo sigo hablando de eso porque es que ese discurso fue buenísimo, hermano. Entonces, vamos a hurgar, ilustrado por lo que nos decía Daniel, vamos a hurgar en la historia, van a encontrar muchas cosas, vamos a encontrar muchas cosas poco conocidas. Pero antes, te voy a tirar un riflazo sobre... ¿Te acordás lo de Haití, verdad? Sí, te acordás lo que pasó en Haití, que mataron al presidente. ¿Te acordás? ¿Te acordás que fueron mercenarios colombianos? Algunos de ellos entrenados por Estados Unidos, disfrazados como agentes de la DEA, que según dijeron, su propósito no era matarlo, sino secuestrarlo y llevarlo a Miami. ¿Te acordás? ¿Te acordás que para ocultar, para tirar la cortina de humo sobre la envergadura de ese crimen en Haití, entonces apresuraron la rebelión en Cuba, que duró un día? Entonces todo el mundo desplazó, todas las corporaciones mediáticas desplazaron el foco de Haití y se lo trasladaron a Cuba. Solo de eso hablan ahora, de Cuba. Bueno, y Cuba y nosotros. Ahora va a ser Cuba, Nicaragua y Perú, ya vas a ver. Ayer ese Borrell es un hombre repugnante, repulsivo. Josep Borrell es el canciller de la Unión Europea. Alguna vez fue dirigente de izquierda del PSOE. Era la izquierda del PSOE. Vino aquí a Nicaragua, embelesado con Daniel Ortega. Y ahora es un servil de los yanquis, ni siquiera de los poderes hegemónicos en Europa, ¿no? De los yanquis. Es una vergüenza, Borrell. Da asco, da náusea. Entonces, ayer salió bailando chanchadas contra Cuba y no mencionó, pero ni una palabra del bloqueo criminal de los yanquis, ni una palabra. Y eso que el bloqueo los afecta a ellos, los empresarios europeos. Porque los empresarios europeos son castigados. Si tienen alguna sociedad con algún yanqui, son castigados por el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, y entre otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, no me quiero desviar. Entonces, bueno, tiraron la cortina de humo. Y ahora todo el mundo habla de Cuba, nadie habla de Haití. Te voy a contar algo que se reveló un día de esto. El avión, pongan cuidado, el avión que traslada a los mercenarios colombianos de Colombia a Dominicana es el mismo avión que trasladó a Guaidó. A Guaidó. En una vez que anduvo en el Caribe. Es un avión de 4 plazas. Que también usaron para transportar a la primera dama herida. La sacan de Puerto Príncipe y la llevan a Miami. Y después la sacan de Miami y hasta en Puerto Príncipe, la capital de Haití. ¿Verdad? La compañía de aviación Elidosa es propiedad del ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, quien admitió los servicios de traslado de los mercenarios y el de la viuda. Hay imágenes del viaje que trasladó al financista ecuatoriano Walter Ventimilla, al médico haitiano Cristian Sanón, al ex militar colombiano Arcángel Pretel Ortiz y al contratista venezolano, el dueño de la empresa de mercenarios, Antonio Intriago. ¿Qué tal?
Y ahora he leído, yo no sé si será cierto, ¿verdad? Pero hay ya varias fuentes, sobre todo francesas, que están diciendo que en el crimen del presidente haitiano está involucrada la viuda. Y por eso las heridas que ella sufrió no fueron de extrema gravedad, fueron para aparentar, porque la viuda habría sido seleccionada por los Yankees para hacer el relevo. Es un escándalo, nada se dice en las corporaciones mediáticas. Viendo, bueno, son las 6 de la mañana con 55 minutos. El presidente Daniel nos decía el domingo pasado, dirigiéndose también a México y Argentina, que no olviden la historia, ¿verdad? Y le recordó en particular a Argentina el caso de las Malvinas. ¿Se acuerdan? Las Islas Malvinas son un archipiélago que queda frente a Argentina, que lo ocupó Gran Bretaña, el Imperio Británico, hace más de un siglo, y se lo arrebató a Argentina y por la fuerza ha sostenido las Malvinas, la colonizó, y ahora los habitantes de las Malvinas obviamente se sienten británicos por distintas razones. En el 80, si mal no recuerdo, la dictadura argentina ataca las Malvinas para recuperarlas, y entonces ya estaba Gran Bretaña gobernada por la Margaret Thatcher, una desgraciada política. Ya me murió esa mujer, pero qué vieja más maldita. De viaje desmontó todo el sistema del bienestar social que tenía el pueblo británico, construido por los esfuerzos de los sindicatos de la clase obrera inglesa, escocesa, galesa. Bueno, el caso es que la Thatcher estaba aliada con Reagan. 81, 82 fue esto, no me acuerdo ahorita, no importa. Entonces, la Thatcher se habla con Reagan y dice: mira, loco, pasame información de cómo se mueven los barcos argentinos para anticiparme y quebrarles el yoyo. Le dice la Thatcher a Reagan. Y entonces Reagan le pasó todos los datos, las coordenadas, todo el trabajo de inteligencia de los yanquis en Argentina. Iban recopilando la información entre los militares y se la pasaban a los británicos. Y entonces aquellos anticiparon todo y le quebraron el yoyo a la Argentina. Lógico. Entonces, ¿cuál es lo significativo de eso? Que hay un tratado firmado por todos los países de América al amparo de la tal OEA, que se llama Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca al TIAR, que dice que todos los países van a sentirse agredidos si una potencia extracontinental agrede a alguno. Claro, el TIAR fue hecho pensando en la Unión Soviética, ¿verdad? Son malditos los yanquis, son babosadas. Entonces, la idea de ellos era que si la Unión Soviética, si ellos inventaban un ataque a la Unión Soviética, todos los demás países estaban obligados a concurrir para ir a defender al presunto atacado. Jamás pensaron que iba a pasar algo como las Malvinas. Les valió, sí. Ahí no dice, el tratado no dice una potencia extracontinental comunista, no dice eso. Y traicionó a Argentina, que era su aliado. Porque no tienen escrúpulos, los yanquis no son babosos, van con lo suyo. ¿Me entendés? Y se lo recordó, porque andan hablando ahí López Obrador y Fernández, que mirá, que los yanquis, que es buena gente, Biden, hombre, habla con él, hombre, llega un arreglo. Eso es lo que andan predicando. Entonces, les quiero recordar algunos eventos históricos que nos dan la razón. No voy a referirme a Nicaragua, fíjate, pues les voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, la diplomacia de las cañoneras. La estrenan los yanquis con Bolívar. La estrenan. Hay una famosa frase, ¿verdad?, de uno de los tantos presidentes de Estados Unidos
sobre la naturaleza del imperialismo norteamericano. Dice Mano, aquí, este es nuestro. Antes de la doctrina Monroe. Antes. ¿Verdad? Entonces que había que tener claridad de que esto era, que los países de América le pertenecían, eran susceptibles de ser anexados a Estados Unidos. Te estoy hablando de 1812 por ahí. Y esa es la filosofía que inspira a Estados Unidos a lo largo de toda la historia en las relaciones con Nicaragua. De toda su historia. Entonces, vamos a recordar esta parte de la historia y a contarle, ¿verdad?, cómo fueron estos incidentes y cómo se fue comportando Estados Unidos. Que por cierto, Estados Unidos siempre se la ha picado de neutral en este tipo de ¿cómo se llama? De conflicto. Y jamás ha sido neutral. Jamás. Esto es importante que lo recordemos, que lo tengamos en cuenta. Les quiero contar, ya vamos a hablar de todo esto y a vincularlo cómo es con Nicaragua esto. Fíjense, oigan esto. Miren, oigan lo que pasó en Guatemala. En 1874. Pongan cuidado. La fecha la tengo, la fecha exacta, el 27 de julio de 1874. Pongan cuidado. En un puerto de Guatemala, San José de Guatemala se llama. El jefe de la policía local tenía negocios con el vicecónsul británico, un tal John Magee. Tenían negocio. Entonces parece que se le quería ir arriba a John Magee al jefe de la policía. Entonces el jefe de la policía, arrecho, lo manda a citar, le dice, vení para acá. Entonces el tipo le manda a decir que está enfermo, que no puede ir. Entonces se arrecha el jefe de la policía, lo manda a traer a la fuerza, lo llevan al comando, puesto en el comando, pongan cuidado, puesto en el comando, le pega con la cacha de la pistola en la cabeza y luego lo condena a 400 latigazos en público. Y efectivamente, estamos hablando del vicecónsul británico. Entonces lo agarran y le meten, de los 400 latigazos le meten 200. Me parece delicioso eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces el caso es que se meten los gringos, pues, y gestionan con el Estado de Guatemala para que le pongan en libertad a Magee, porque lo dejan preso, además, azotado con el latigazo, la espalda hecha paste, mano sangrienta, y así lo meten preso. Entonces cuando llegan el ejército guatemalteco, pues el gobierno de Guatemala manda el ejército. Entonces cuando llega el hombre, el jefe de la policía que había hecho el castigo, huye y se mete a un barco, y en el barco los pasajeros, que todos eran ricachones, y algunos gringos y británicos, los mismos pasajeros lo obligan a bajar y lo tuvieron que echar preso. Pero pongan cuidado, miren lo que pasó. Entonces el gobierno de Inglaterra le exige a Guatemala disculpa, 1, pagar la indemnización, 2, y saludo a la bandera de Gran Bretaña. Y entonces el gobierno de Guatemala no solo aceptó, sino que fue sumamente solícito. Le pagó $50,000 de la época. Sería como 1 millón, 5 millones de dólares, quién sabe cuánto sería ahorita. Imagínate, eso hace 150 años. $50,000 le paga. Luego le pide las disculpas del caso. Y además le rinde honores a la bandera británica y la salva de 21 cañonazos. Así, mano. Ese tipo de humillaciones las sufrimos en Centroamérica en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, que fue lo que nos pasó con los alemanes.
Usted sabe el caso de los alemanes, ¿no? Aquí yo lo iba a contar completo, pero ahora te lo voy a contar rapidito, pues. La hija de un cónsul gringo aquí, no, perdón, de un cónsul alemán aquí, perdón, que era viuda 2 veces, se casa con un nica de apellido Leal. Pero el papi, la mamá de la muchacha, los suegros del nica, que es el cónsul y su mujer, no les gusta Leal. Entonces prácticamente la secuestran a la muchacha, que ya le tiene un hijo, la secuestran y no dejaban que se viera con el hombre. Entonces el hombre una vez llega y a la fuerza saca a la muchacha. Se enfrenta con el cónsul, lo pijea en la calle, aunque dicen que no fue él. Un pleito de ese tipo. Pleito de una mujer, de un matrimonio, una pareja. Pleito de pareja. Entonces, como la policía no hace nada ante la denuncia del cónsul porque había sido agredido y lo convierte en un incidente diplomático, entonces eso se convirtió en un incidente internacional. Y los alemanes fueron subiendo la parada a tal nivel que nos pusieron cañonera en Corinto y en San Juan de Nicaragua. Y Nicaragua tenía que disculparse, que pagar, que saludar la bandera y la salva de 21 cañonazos. Y el presidente era Pedro Joaquín Chamorro Zelaya y lo hizo. Se rindió. Eso fue tristísimo, mano. Para que tengamos idea de que aquí las cosas no solamente son los yanquis, los europeos son la misma chanchada, hermano. Las élites imperialistas están cortadas por la misma tijera. Ahora vamos a contar cómo fue lo de la diplomacia de las cañoneras con Bolívar. Y algunas otras cositas. Son las 7:07. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 11 minutos. Les voy a leer la frase de Thomas Jefferson. ¿Quién fue Thomas Jefferson? Uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Vaca sagrada para la historia patriotera de los gringos. La verdadera historia no la conocen. Para eso tendrían que leer a la Howard Zinn, pero bueno. Oigan esto. En 1786, solamente, recuerden que la independencia de Estados Unidos en 1776, pero Gran Bretaña no la reconoce. Gran Bretaña, el Imperio Británico. En aquel momento era el gran Imperio Británico, todavía estaba en su apogeo junto con el Imperio Español, pues. Entonces, en 1786, Gran Bretaña reconoce la independencia de su colonia, que era Estados Unidos, en 1783. ¿Verdad? Entonces, 10 años después de la independencia, del 76, o sea, en 1786, Thomas Jefferson dice lo siguiente, escuchen esto. Acuérdense, en ese momento Estados Unidos es más o menos la tercera parte de lo que es hoy. 1786, no, Florida, Luisiana, todo eso no era de ellos. Luisiana era de México. Nuevo México, Arizona, California, todo eso era México. Y la Florida era de España. Entonces, en ese momento, oigan lo que dice Thomas Jefferson. Nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde la cual toda América, así la del norte como la del sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento, aquellos países, los de la América del Sur, para ellos América del Sur era al sur de ellos.
como ahorita para los europeos, para los españoles, pero sobre todo. América del Sur empieza en el Río Bravo. No existe Centroamérica para ellos, pero bueno, hay que dejarlo. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento, dice Thomas Jefferson, aquellos países se encuentran en las mejores manos. Y solo temo que estas manos, las de los españoles, resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población, la población de Estados Unidos, haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. ¿Cuál es la idea de Jefferson entonces? Espérate, no saquemos a los españoles y dejarlo. Están bien ahí, están con los españoles. Vamos a crecer nosotros, a ver tengamos más gente. Cuando tengamos más gente, le vamos a ir quitando pedazo a pedazo a los españoles todo lo que ahorita tienen de territorio en América. 1786. La doctrina Monroe es 50 años después. Menos 40. ¿Estamos claros? Entonces la vocación imperialista está en el gen, en los genes de las clases dominantes de Estados Unidos. No es un asunto que le nació, digamos, al calor de su hegemonía a principios del siglo XX. No, nada. Está en su ADN. ¿Estamos claros? Esto es muy importante para que entendamos, creo yo, lo que ha ocurrido en estos 200 años de supuesta independencia que tenemos los nicaragüenses. Supuesta independencia nominal. La segunda vamos a conquistarla, que es lo que nos decía Daniel el domingo. Bueno, ahora vamos con otro hecho. Les voy a contar una anécdota. Simón Bolívar era un cipote como de 20 años cuando en 1818, en 1812 más o menos, él ya estaba, no tenía como 24 años por ahí. Ya él estaba involucrado en la lucha independentista y había ido a Londres a buscar a Francisco de Miranda, que se suponía era un venezolano de prestigio, ¿verdad? Que había sido mariscal francés, teniente coronel del ejército español, no me acuerdo qué grado alcanzó en el ejército ruso. Ya, o sea, había andado por todos lados el hombre. Se lo llegan a traer. Ya, hacete cargo, vení, hombre. Él ya vivía en Londres, después de haber andado por un montón de lugares. Entonces ya Bolívar estaba metido pues en el proceso independentista de Venezuela. Entonces es una anécdota esta, pero la frase es muy buena. El caso es que el 26 de marzo de 1812, Jueves Santo, ¿verdad? Para ese momento, la fuerza monárquica, los realistas le llamaban, los que defendían la dependencia del rey de España, de lo que era la Nueva España, Venezuela, los que defendían al rey, que eran los funcionarios, los burócratas, los más importantes terratenientes, habían lanzado una ofensiva para desalojar a Francisco de Miranda. Pongan cuidado, por supuesto, el clero unido a los realistas, a los monárquicos, contra la independencia, ¿verdad? Había una enorme masa de indios, de negros, de mulatos, analfabetas, en la miseria, esclavizados. De hecho, Bolívar era esclavista, tenía esclavos. Después que él pasa de ahí, tuvo que huir a Haití, después que cuando ya regresa a Venezuela es cuando ya cambia de su mentalidad, pero en ese momento todavía era dueño de esclavos. Su padre era un terrateniente.
¿verdad? Entonces, había más o menos 800.000 personas en todo Venezuela. La población indígena había sido diezmada por las enfermedades, por las matanzas, por 1000 cosas. Diezmada. Oigan esto. Entonces, está la ofensiva, ¿verdad? De los realistas que quieren acabar con el esfuerzo de Francisco de Miranda y el resto de rebeldes contra la monarquía española, que fue una rebelión porque, bueno, después les cuento eso. El caso es este, Jueves Santo. Y hay un terremoto salvaje. Salvaje. Destruye Caracas, la mitad de Caracas, dicen. La Guaira, el puerto de La Guaira, Barquisimeto, Mérida y otras poblaciones más pequeñas, destruidas. Solo en Caracas mató a 10.000. Y en total mató entre 20 y 30.000, según la fuente que consulté, por ahí anda la cifra. Es todas estas ciudades que te he mencionado, Caracas, Barquisimeto, Mérida, La Guaira, todas eran independentistas, la gente estaba con la independencia. Y queda destruida. Cuarteles enteros se desplomaron. Y murieron todos los soldados. Y aquello que ya estaba en problemas económicos, Venezuela, y con aquello él acabóse, porque entró en una crisis terrible. Pero lo que quiero contar es esto. Hay un español, bueno, más bien un monárquico, cuyo nombre es ¿qué se me hizo el nombre de este tipo? Aquí está. José Domingo Díaz. Contrario a la causa independentista, entonces él escribió una crónica. Se publicó esto en los años 60. Recuerdos sobre la rebelión de Caracas. Oigan esto. Eran las 4 de la tarde. El cielo de Caracas estaba extremadamente claro y brillante. Una calma inmensa aumentaba la fuerza de un calor insoportable. Caían algunas gotas de agua sin verse la menor nube que las arrojase. Y yo salí de mi casa para la Santa Iglesia Catedral. Como 100 pasos antes de llegar a la plaza de San Jacinto, convento de la Orden de Predicadores, comenzó la tierra a moverse con un ruido espantoso. Corrí hacia la plaza. Algunos balcones de la casa de correos cayeron a mis pies y al entrar en la plaza me situé fuera del alcance de las ruinas de los edificios. Y ahí vi caer sobre su fundamento la mayor parte de aquel templo. Y ahí también, entre el polvo y la muerte, vi la destrucción de una ciudad que era el encanto de los naturales y los extranjeros. A aquel ruido inexplicable sucedió el silencio de los sepulcros. En aquel momento me hallaba yo solo en medio de la plaza y de las ruinas. Oí los alaridos de los que morían dentro del templo. Subí por ellas y entré en su recinto. Todo fue obra de un instante. Ahí vi como 40 personas, o hechas pedazos, o prontos a morir por los escombros. Volví a subir las escaleras y jamás se me olvidará ese momento. En lo más elevado, oigan esto, aquí viene, encontré a don Simón Bolívar, que en mangas de camisa trepaba por ellas para hacer el mismo examen. Se metía a la catedral a ver qué había pasado. En su semblante, en el de Bolívar, estaba pintado el sumo terror o la suma desesperación. Me vio y me dirigió a estas impías y extravagantes palabras. Oigan, es que... Oigan que esta frase de Darío, mano, la deberíamos de recoger nosotros e interiorizarla. Oigan esta frase de Darío. Si se opone a la naturaleza, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Si se opone a la naturaleza, a la independencia. A ese extremo. Clase convicción la de Bolívar. ¿Qué ocurre? Entonces viene la iglesia y los monárquicos y siembran la idea entre los esclavos, entre los mulatos, entre los indígenas, que eso era el castigo de Dios por querer la independencia. Y cunde el pánico entre la pobre gente.
se suman a los realistas. Bueno, finalmente eso terminó en derrota. Reinstalan el poder monárquico y hasta que Bolívar logró la independencia en 1824. Entonces, ahora quiero contar la otra parte. Porque la diplomacia de las cañoneras nace con Bolívar. ¿Verdad? Ocurrió así. Bolívar ha regresado de nuevo a Venezuela después de estar en Jamaica, ha preparado su ejército y está en la ofensiva, ya está en Venezuela. Y... no, espérame, te quiero contar algo antes de eso. Está en Venezuela, ¿verdad? Oigan esto, qué bonito, ¿no? Yo no me la sabía hasta que me puse a leer sobre esto. Entonces Bolívar manda a tomarse Florida y quitársela a los españoles. Recuerden, Florida está en manos de España, no es parte de Estados Unidos. Y había una isla que era muy importante porque era la salida y entrada de los navíos españoles hacia América y hacia el Caribe. Entonces se la toman. Y espérenme, entonces es que me da una risa. Entonces se la toman, desalojan a los españoles, declaran la independencia, ¿verdad? Y extienden, y empiezan a extender el poderío de la isla, o sea, todo el archipiélago, todo un archipiélago que queda hacia en la parte final de la costa frente a la Florida en Estados Unidos. Y ya van a tierra firme. Entonces los yanquis, que no tienen nada que ver con la Florida, que está en manos de España, mandan una expedición y someten a los venezolanos, que estaban encabezados por un tipo ahí de oscura trayectoria. Bueno, lo importante es esto: los obligan a rendirse, desconocen la independencia de Florida porque declaran la independencia, la República de la Florida, y negocian con España. Al final terminaron comprando la Florida y se la anexaron ellos. Pero así fue. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí viola Estados Unidos su política de neutralidad. Ellos habían dicho que eran neutrales, que no se iban a meter, que si se declaraban independientes era cosa de ellos, que no iban a apoyar a nadie. Pero por debajo de la mesa empiezan a apoyar a España. Porque la aspiración era de ellos, bajo esa filosofía que ya les describí, la aspiración de ellos era dejar que los españoles manejaran las provincias de América y entre tanto, como decía Jefferson, mientras ellos crecían en poderío y en población, después les arrebataban tuco a tuco. Entonces es su oportunidad del primer pedazo que le van a comer a los españoles. Desalojan a los independentistas y después negocian con España y se roban la Florida. Así es la historia, hermano. Esa es la primera prueba de que los Estados Unidos no eran neutrales, que estaban aliados, o sea, que estaban ayudándole a España. España venía en declive, ya estaba invadida por Francia, era un desastre, habían sacado al rey, el rey después regresó, eso era un relajo, pues España era un relajo. Por cierto, pues sabéis que en España para el siglo XVII, XVIII, XIX, para poder entrar al ejército español, vos tenías que demostrar que no eras ni musulmán ni judío. Pues me acordé ahorita de ese dato que había leído por ahí. Quiero contarles cómo describía James Monroe, que ya era presidente de Estados Unidos. Ya Monroe había dictado la doctrina del destino manifiesto. Pero antes de ser presidente de Estados Unidos, a este tipo lo pusieron de gobernador en la Florida. Y fue el hombre que arrasó con la
población originaria de la Florida, este Monroe. Oigan esto, sí. Él fue presidente entre 1817 y 1825, los 8 años se tiró. Dice, arremete contra los venezolanos, los gente de Bolívar que estén en la Florida, y dice, son personas que pretendiendo actuar bajo la autoridad de algunas colonias de Venezuela, han convertido esa zona en un espacio libre para el comercio ilícito de esclavos, refugio de cimarrones, fíjate vos, cimarrones que eran la mezcla, ¿no? de raza, y contrabando de todo tipo. Y le dice al Congreso, los fundadores de la nueva república, la República de la Florida, son unos bandoleros, la misma categoría que le dan a Sandino, una categoría usada por Monroe contra los independentistas de la Florida. Ya, los fundadores de la nueva república son unos bandoleros, aventureros, fugitivos internacionales, piratas, esclavos fugados. Oí bien, esclavos fugados, que no han establecido un nuevo gobierno, sino un centro de piratería que propicia el contrabando y la rebelión de los indios seminola contra los Estados Unidos. Entonces, lanzan la orden de la captura contra Gregorio MacGregor, que era el hombre británico que estaba al servicio de Bolívar. Pero este hombre es difícil entender a ese hombre, pero bueno. Entonces mandan a un crucero que antes de atacar la isla capturan un buque venezolano y le pegan fuego. Se llamaba Tentativa y lo acusan de haber violado las aguas territoriales de Estados Unidos, y Estados Unidos no estaba en Florida, pero ya se creían dueños de la Florida. Perdón, y no fue Monroe el que destruyó a los indígenas de la Florida, es Andrew Jackson. Le llamaban cuchillo afilado a Andrew Jackson, que fue presidente de Estados Unidos, pero antes de ser presidente de Estados Unidos él se ocupa de pasar cuchillo a los indígenas en la Florida. Odiaba a Bolívar. Andrew Jackson odiaba a Bolívar por esa razón, pues. Entonces finalmente desembarcan en 1817 y lo sacan. Ya saben, los bandoleros eran piratas, bandoleros, contrabandistas, comerciantes de esclavos. Pues esa chanchada les dijo James Monroe a la gente de Bolívar que estaba en la Florida, todo con el fin de quedarse con la Florida, ¿verdad? Incluso, ¿sabe cuánto le pagaron a España por la Florida? $15 millones. En serio. Y a cambio, España le dice, no te metas en La Habana es mía, Cuba es mía. En serio. Es increíble, ¿verdad? Pero así es la historia. Así es la historia. La isla de la Fernandina se llamaba. Porque ahora tiene otro nombre. ¿Ya? Incluso ellos, los patriotas que han ocupado esta isla de la Santa Catalina y que están además ya fundando la nueva república, le dicen a Monroe que, hombre, que ya, ¿y qué te pasa? Si usted es la independencia, somos como ustedes que se independizaron de Gran Bretaña, ¿por qué nos acusas de eso? ¿Por qué vas contra nosotros? ¡Ah! Él mandó y lo sacaron a hierro y fuego, hermano. Le decían los patriotas, profesamos muchísima veneración a vuestra constitución para creer siquiera por un instante que ustedes, supuesto que ya estuvieran en posesión de esta isla que nunca ha sido cedida por el rey de España ni por su habitante de los Estados Unidos, puedan traer un tribunal competente para decidir este asunto. La única ley que ustedes pueden aducir es la de la fuerza, y así fue. Así fue. Bueno,
Ese es el antecedente que les quería contar. Ahora voy con lo de las cañoneras, para que vean cómo es la cosa. Hay que hurgar la historia. Se le conoce como el caso de la goleta, por ejemplo. Lo que pasa, está ya Bolívar posesionado en Venezuela, ya ha salido de Haití, etcétera. Y la campaña va bien, va rumbo, pero acuérdense, esa fue una guerra, la guerra de la independencia de Venezuela fue una guerra costosísima. Ahí murieron decenas de miles de personas, costosísimas, ¿no? Y entonces, había un tipo, otra que te voy a contar, ¿ves? Vos sabés que William Walker no es el único que hizo una aventura para ocupar otros países y anexar los Estados Unidos. Antes que él hubo un tipo, en serio, que quiso fundar la República del Borinquen, Puerto Rico. Ahí después te cuento eso. Pero bueno, el caso es que el 6 de enero de 1817 Bolívar expide una orden para bloquear los puertos donde estaban las guarniciones españolas y evitar que reciban armas y alimentos. Entonces los yanquis, que quieren aprovechar la situación, decían que eran neutrales, pero entonces lo que hacen es dejar que empresarios privados, la tercerización de la guerra, ¿no? Dejar que empresarios privados vendan armas a los españoles. Ya. Que ellos no están metidos. No, nosotros no somos. Son empresarios. Pero eran apoyados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces sale un barco allá de Estados Unidos rumbo a una de las guarniciones españolas. ¿Verdad? La orden de Bolívar era bloquear Puerto Cabello, La Guaira, Cumaná y las bocas del río Orinoco. ¿Verdad? Eso se publica en los diarios yanquis incluso. O sea, que lo sabían. Los Estados Unidos sabían lo que estaba pasando, lo que ha dicho Bolívar, y aún así autorizan salir a este barco. Entonces viene dos barcos, pues, goletas, pues, que es un barco mediano, pues, sobre todo usado para comercio, de vela. Uno se llamaba Tigre y otro se llamaba Libertad. El Tigre sale de Salem, un puerto de Massachusetts, ¿te acordás? Las brujas de Salem, ¿han oído de eso? Donde mandaron a quemar vivas en hoguera a las mujeres solo porque eran más inteligentes que los varones. Bueno, de ahí ese puerto sale. Una de las goletas, la Tigre, llevaba un cargamento de armas y municiones. Iban a recibir pago en tabaco. Llega a Angostura en abril, sale el Orinoco y se topa con una embarcación del Ejército Libertador que le dice: regrésese, que aquí no puede estar. Incluso le ayudan a regresarse. Se regresa y después vuelve a entrar. Entonces ahí sí ya la detienen, le bajan todo el cargamento y quedan presos el dueño del barco y la tripulación. Algo parecido ocurre con otra embarcación que se llamaba Libertad. Esta salió de Martinica y pasa lo mismo, la agarran, echan preso al dueño de la embarcación y a la tripulación y le quitan todo lo que lleva. Entonces el presidente de Estados Unidos manda un enviado especial, cuyo nombre era, que se me hizo, es de apellido Irving, ¿verdad? A este tipo lo mandan como enviado para Juan Bautista Irving, Jean-Baptiste Irving, que era periodista, en serio, igual que Walker, era periodista. Y después se fue mercenario, después se dedicó, era defensor de los esclavistas. Otra característica similar a la de Walker. Y este Irving es el que después, que fracasen, que después de esta misión con Bolívar, después de que se va a meter a Puerto Rico a fundar la República del Borinquen, y ahí lo sacan a patadas los españoles.
Y después se desapareció, nunca más se volvió a saber de él. No se sabe ni cómo murió, ni cuándo murió, ni nada de eso. Pero bueno, vamos que este tipo lo mandan, que era un mercenario. ¿Sabes cómo? Él fue acusado en un juicio, tuvo varios juicios, varias veces estuvo preso, porque el tipo era soliviantador y además calumniaba. Su experticia era calumniar, deshonrar a la gente. Entonces, una de tantas, ¿verdad? Estaba en un periódico, entonces declara de que es inocente fulanito de tal y que no pueden hacer tal cosa y cuestiona al tribunal y no habían dictado el fallo, entonces por eso es que lo echan preso. Y le dicen una cosa es libertad de expresión, otra cosa es libertinaje, le dice el juez, y lo echa preso. Pero bueno, el caso es que ocurre todo esto, ¿verdad? Mandan a este Irving. Bolívar se niega a liberarlo y menos aún a devolver la carga de armas y de alimentos. Y le recuerda a Estados Unidos que ellos son neutrales, que no pueden defender a nadie porque son neutrales. Hay una ley incluso aprobada en el Congreso de Estados Unidos que son neutrales. Pero ahí no vale para ellos, ¿me entiendes? Como están afectados sus intereses, entonces no. Y recuerden, las dos embarcaciones le van a dar ayuda a los españoles. Y se suponía que eran neutrales. Claro, eran neutrales para no financiar a los independentistas. Incluso habían echado presos a unos británicos que iban a ayudarle a Bolívar. Los echan presos porque eran neutrales. O sea, ellos no querían que se metieran los británicos, no querían que le robaran el mandado, porque ellos querían que España se quedara para después sacarla, como hicieron en la Florida. Esa era su trata, que España se quedara y después la sacaban, pero no iban a reconocer ninguna independencia, ni le iban a ayudar a ningún independentista. ¿Estamos claros? Entonces, Bolívar se niega. Se va a Bolívar a Nueva Granada en la campaña libertadora y queda a cargo del gobierno el vicepresidente de Bolívar, Francisco Sea. Y entonces el gobierno de Estados Unidos, sin saber que Bolívar anda en la Nueva España, sino que manda una vez que fracasa Irving y se tiene que regresar a Estados Unidos fracasado, con la cola entre las piernas, entonces llega a La Guaira, al puerto de La Guaira, llega dos naves de guerra a decirle: o me devuelven los navíos y la carga, o aquí se arma la guerra. ¿Ya? Y entonces Francisco Sea acepta, capitula, le regresa las dos embarcaciones, le regresa la carga y le pide perdón, sin que Bolívar esté enterado. Cuando regresa Bolívar, ya está ante los hechos consumados. Furioso, además ya lo habían quitado a Francisco de Sea, ya lo habían destituido. Después Francisco de Sea estuvo al servicio de Santander, el traidor a Bolívar, ahí en Colombia, y después lo nombraron ahí embajador en Londres, y ahí estaba al servicio de los bancos con los cuales con la naciente Colombia había hecho el préstamo leonino. Se puso al servicio de ahí y murió como un traidor. Ese es el destino de los traidores. Pero fíjense, le mandaron las cañoneras a Bolívar. Y entonces el comodoro que iba al mando de las cañoneras estaba feliz, contentísimo con el vicepresidente Sea. Además lo indemnizaron. Dice Bolívar: jamás conducta ha sido más infame que la de los americanos del norte con nosotros. Es una carta que le manda a su canciller. Amargado por todo esto que ha ocurrido. Bueno. Pero hay que recordar estas cosas, que son parte de nuestra historia,
que no la debemos olvidar. Ahora fíjense bien. Lenin dijo hace muchísimos años que en el mundo dominado por el imperialismo existen dos tipos de naciones, dos tipos de países, perdón. Los opresores y los oprimidos. Cualquier parecido con la realidad de ahora no es coincidencia. Los opresores y los oprimidos. ¿No? Entonces, claro, nosotros somos parte de los oprimidos, ¿no? Es importante, creo yo, tomar en cuenta en qué condiciones es que se da la independencia de España, de Nicaragua, de América Latina, de todo, pues, es importante. Porque nosotros no podemos andarnos creyendo el cuentecito, que es que aquí hubo próceres que querían la independencia porque se sentían patriotas, amaban la tierra, el agua, los volcanes, la gente. No es cierto. El momento que ocurre la famosa independencia, está en crisis el Imperio Español, que ya viene en declive, ya está desplomado prácticamente, y ya tenían como 20 o 30 años de haber aumentado los impuestos en todas las provincias del continente americano para financiar las guerras del imperio contra Gran Bretaña y contra Francia. Y estaban ahogados los criollos, ahogados. Por ejemplo, los nicaragüenses, los que vivían en Nicaragua, perdón, los terratenientes de aquí, que eran criollos o españoles incluso, americanos que le decían, tenían que pagar un gran impuesto. Solo podían vender ganado en Guatemala y les pagaban un enorme impuesto y se lo habían subido. Entonces había furia, pero nunca fue una independencia surgida de los empobrecidos, de los esclavizados, de los pueblos originarios, fue de ellos. Y fue para quitarse el peso de los impuestos de la corona. Ese fue el motivo principal. No nos vengan con cuentos. Pues. Incluso, una de las razones por las cuales fracasa Francisco de Miranda en Venezuela, una de las razones es porque él le tenía pánico a que los negros, los mulatos, los indios fueran parte de la rebelión, y que fueran parte del gobierno, no. Y una de las virtudes de Bolívar es que incorpora eso cuando la promesa de que iba a ser abolida la esclavitud y todas las reivindicaciones de justicia social que levanta Bolívar. Pues. Entonces, no nos olvidemos de eso. ¿Verdad? Dice Olmedo Boluche, que es un historiador panameño, en un sentido histórico, los acontecimientos se sucedieron en el siguiente orden para la independencia: crisis del Estado o del Imperio Español, guerras civiles por demandas sociales y políticas, como las rebeliones en el Perú, por ejemplo, incapacidad del Estado español, de la monarquía española, para resolver esa demanda, la lucha por la independencia política, la creación de nuevos estados-nación para tener su propio mercado, las guerras civiles internas y la conformación final de los nuevos estados-nación bajo sectores clave. Y es verdad, eso es así. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que hay que ubicar las cosas en un sentido, en un contexto histórico siempre. Ahorita vamos a celebrar los 200 años de independencia. Vamos a celebrar los 200 años de que los españoles el reino de España dejó de mandar en Nicaragua. Independencia, quién sabe, hermano. Porque pasamos a ser, porque así han sido genuflexos, han sido los criollos nicaragüenses, han sido genuflexos, su vocación es estar postrados de rodillas ante un poder superior, ante el poder imperial, postrados, siempre ha sido su vocación, esa ha sido su naturaleza. No tienen otra, para ellos es impensable enfrentarse a un poder superior, impensable, qué barbaridad, ¿cómo te vas a pelear? No, mira que son los gringos, te van a aplastar, no, es impensable para ellos, ¿verdad? Entonces, hay una famosa frase, Bolívar la estaba buscando pero no la encuentro, sobre este tema, pues, sobre el tema de
¿Y por qué no te vas a enfrentar a los gringos? ¿Por qué no te vas a enfrentar a los imperialismos? ¿Cuál es el problema? Pues? Pero bueno, entonces, como la postura siempre de los criollos ha sido genuflexa, entonces a Nicaragua se le entregaron a los intereses yanquis o pro-yanquis desde poco antes de Walker. A Walker lo sacan, pero no por una... A Walker no lo sacan porque estuvieran bravos con ser otro estado de Estados Unidos. No, lo sacan porque los deja a un lado. Le empieza a aplicar impuestos y además porque Walker empieza a amenazar al resto de Centroamérica. Entonces todos los centroamericanos le pusieron chiva, espérate, y ahí, y lo sacan. Pues no creas que de parte de muchos de ellos, ¿te acordás que el cura ando bendiciendo a Walker ahí en Granada? A mí no se me olvide eso. ¿Ya? Entonces de su parte hubieran estado felices. Otro estado de Estados Unidos, ya vamos a progresar. Ya. No tienen. No es cierto que tengan vocación independentista. Vas a verlos ahora, rasgándose la vestidura con el bicentenario. Los vas a ver. Ahora que en el 15 de septiembre. Pero nunca ha sido un sentimiento auténtico. Pues. No puede haber independencia si el pueblo está oprimido. No puede haber independencia si la nación está subordinada a intereses extranjeros. No puede. ¿Cuál es la independencia nominal? ¿Qué independencia había en Nicaragua con Somoza? ¿Cuál? ¿Qué independencia había en Nicaragua con Adolfo Díaz, con Emiliano Chamorro? ¿Qué? ¿Con Diego Chamorro? ¿Qué independencia había con Moncada? ¿Cuál? No había independencia. Es más, con Zelaya mismo. Zelaya no se le rinde a las cañoneras cuando le ponen las cañoneras ahí en San Juan de Nicaragua. Se rindió y se fue. ¿Qué independencia? ¿De qué estamos hablando? Éramos un país tutelado, ocupado, como dijo Daniel el día domingo. Ocupado. Y habían puesto a alguien a administrar los asuntos de Nicaragua, pero no podían salirse del esquema. ¿Por qué la burguesía se suma a la oposición antisomocista para el final de la lucha contra la dictadura? ¿Saben por qué? Porque cuando hasta el terremoto había un acuerdo entre la burguesía nacional, la oligarquía nicaragüense. Había un acuerdo entre la oligarquía y Somoza. Y había un límite de los negocios. Yo me ocupo de estos negocios, vos de esto. Y vos vas a me ayudás cuando se me quieran los campesinos rebelar, los obreros me ayudás. Yo te voy a dejar gobernar. En un acuerdo. Y los yanquis en medio. Vengan, hombre, arréglense. Sí, hombre, no me da que nos conviene a todos. Arréglense. Y se arreglaron para el Cupiacumi, firmado en el 70, después de los acontecimientos de 1967, la matanza del pueblo en el 67, se arregla el Cupiacumi, se arma el triunvirato a partir de entonces, el triunvirato de Fernando Agüero, Mundo Paguagua, aquel general Martínez. Entonces, hay un triunvirato cuando el terremoto, y Somoza es el jefe de la guardia. Entonces, pues hay un acuerdo interburgués, interoligárquico. Los negocios, cada quien tiene su esfera de negocio. Pero viene el terremoto y Somoza, voraz, y los somocistas también, avanzan en todo tipo de esferas de negocio, en financieras, en viviendas, y le arrebatan islas de negocios a la burguesía, que se enfurece. Y dice, vamos a votar a este hombre, ya está, no se aguanta Somoza. Como los gringos lo siguen apoyando, entonces, ni modo, pues vamos a ver qué hacemos con los sandinistas, pues a ver si le robamos el mandado. Nos quisieron robar el mandado. ¿Se acuerdan? Las negociaciones en Caracas. Porque después de Bill Stewart, del asesinato de Bill Stewart, los yanquis se ven obligados a que no hay manera, que hay que salir de Somoza, y entonces intentan recomponerlo, el somocismo sin Somoza. Y querían poner a Miguel Obando de presidente interino y que después Obando se quedara con el mandado. ¿Ya? Y hacer una suerte de guardia depurada, a ver si incorporaban algunos guerrilleros y nada más. Y fue la fuerza del pueblo de Nicaragua la que lo impidió. La fuerza, la pujanza del pueblo en la calle, guerreando, y lo impide. Pero hasta ese momento la burguesía era somocista. ¿Cuándo dejó de ser somocista? Entre comillas, cuando le vulneran sus intereses. Y entonces va donde los yanquis, mira, no aguanto, mira, Somoza me está... Aguántese, aguanta. Perdón. No tiene más remedio, Somoza es el hombre, usted... Aguántese.
Entonces, Alfonso Robel era el presidente del MDN, que fundó un partidito ahí, el MDN, después era presidente del GOSEP, y allí fue que se fue armando. ¿Me entendés? ¿Cuál independencia? No había. El primer acto de independencia de Nicaragua real es la Revolución Popular Sandinista. Ese es su primer acto de independencia. Hacen una constitución hecha por los nicaragüenses, no redactada por los yanquis, ni por sus delegados, su propia ley electoral, sus propias autoridades, las hace la Revolución Popular Sandinista. Después vienen los gobiernos yanquis de 90, 96, etcétera. Otra vez, Nicaragua tutelada. Nicaragua no tenía ningún tipo de independencia con Bolaño, con Alemán, con Chamorro. Nunca tuvo independencia. Todo lo decidían en Washington y había que pedirle permiso al embajador de turno. Entonces, y otra vez entonces se reanuda la fase independiente de Nicaragua con Daniel en estos 15 años de gobierno. Y ahora vamos a alcanzarla de una vez por todas. No vuelvan a meterse los gringos aquí, porque no se lo vamos a permitir. Al que quiera ser soldadito de los yanquis, aquí lo vamos a meter preso. Ese es el mensaje. Y van a seguir cayendo. Ya ven otros más ahorita, ¿verdad? Pancho Campana y la otra. Sí, que es así, hermano. No crean, Daniel lo ha dicho una y otra vez, no hay retroceso. Aquí vamos hasta fondo. Bueno, pues el domingo tenemos congreso, el domingo, congreso del Frente Sandinista. Vamos a conocer todos los candidatos. ¿Habrán sorpresas? No lo sabemos. Esto será este domingo. El lunes hablamos de eso. 7:56, trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.